¿Qué pasaría si la mente humana pudiera ser entrenada para rivalizar con las máquinas más avanzadas? La historia que estás a punto de escuchar está envuelta en secretos y tragedias, una crónica de mentes que se convirtieron en armas. Conoceremos a dos figuras legendarias que representan el pináculo de la mente humana, una en la luz, otra en las sombras. Prepárate para un viaje al corazón de la inteligencia, donde el poder no se mide en fuerza bruta, sino en la velocidad de tus pensamientos. Hace milenios, en el vasto y oscuro cosmos, la humanidad se enfrentaba a una crisis de identidad. La tecnología había avanzado a un punto en el que las máquinas pensantes, los llamados cyborgs, no solo servían a los humanos, sino que también los dominaban. La dependencia se convirtió en servidumbre, y la inteligencia artificial se volvió una amenaza existencial. La guerra, la gran yihad butleriana, estalló en toda la galaxia. Fue un conflicto brutal que redefinió el destino de la humanidad. Las máquinas pensantes fueron destruidas, la tecnología fue proscrita y se prohibió estrictamente la creación de cualquier dispositivo que imitara la mente humana. Pero la ausencia de estas máquinas dejó un vacío. Las complejidades de un imperio galáctico, la necesidad de manejar redes de información masivas, el comercio, la guerra, todo esto requería un poder de cálculo y de análisis que ya no existía. Fue en este momento de desesperación que la mente humana fue llamada a un nuevo y extraordinario propósito. El vacío dejado por la inteligencia artificial dio origen a una nueva raza de pensadores, una escuela de élite conocida como los Mentat. No eran simples matemáticos o filósofos, eran seres humanos entrenados desde la niñez para convertirse en computadoras vivientes. Su mente era un instrumento finamente sintonizado, capaz de procesar cantidades de información asombrosas, realizar cálculos complejos y predecir posibles futuros con una precisión aterradora. La creación de esta escuela no fue un accidente, fue una necesidad impuesta por una galaxia que necesitaba cerebros en lugar de silicio. Los primeros Mentat se formaron en un lugar secreto, una academia donde se les enseñaba a desatar el potencial sin explotar del cerebro humano. Aprendieron a compartimentalizar la información, a eliminar las emociones que pudieran entorpecer el pensamiento lógico y a ver el universo como un inmenso tablero de ajedrez, donde cada pieza, cada persona, cada decisión era parte de una ecuación. A los jóvenes reclutas se les inyectaba un jugo de árbol de sapo, un líquido especial extraído de la planta del mismo nombre. Este jugo no solo les confería una mente más clara y aguda, sino que también les teñía los labios con un color rojizo, una marca de su dedicación y su servidumbre a la lógica. Se les enseñaba que la emoción era el enemigo, el factor impredecible que podía arruinar una estrategia perfecta. Un Mentat debía ser una roca, inmutable, un cerebro que funcionaba sin fallos. Pero no todos los Mentat eran iguales. Aunque todos compartían la misma formación, la historia nos ha enseñado que el poder de la mente, como cualquier otro poder, puede ser usado para el bien o para el mal. Y en toda la galaxia, ningún par de Mentat encarnó esta dualidad mejor que Tufir Hawat y Peter de Vries. Imagínate a un hombre cuya lealtad era tan inquebrantable como el acero de una espada. Un hombre que sirvió a la casa Atreides por generaciones, no como un simple sirviente, sino como su mano derecha, su estratega principal, su conciencia y su mente maestra. Ese era Tufir Hawat. Desde que era un niño, Tufir fue adoctrinado en la escuela de Mentat, pero su educación no se detuvo allí. El joven Hawat desarrolló una pasión por la estrategia militar, por el ajedrez de la guerra, y se convirtió en el maestro de la lógica y la planificación. Su mente no solo calculaba probabilidades, sino que también entendía el corazón humano, la motivación detrás de las acciones de los hombres. Sabía cómo los líderes pensaban y cómo los soldados reaccionaban bajo presión. Tufir fue el Mentat de 3 generaciones de los Atreides, sirviendo a Paulus, Leto I y finalmente a Paul Atreides. Su lealtad a la casa Atreides era absoluta, un pilar que nunca se tambaleó.
Para los Atreides, Thufir no era solo un empleado, era de la familia. Con él, la casa Atreides se convirtió en una de las casas más poderosas y respetadas del Landsraad, la asamblea de las grandes casas. Thufir era el cerebro detrás de cada movimiento de los Atreides, el arquitecto de sus triunfos militares y políticos. Era tan hábil que el mismo emperador Shaddam IV, en su paranoia y miedo al ascenso de los Atreides, lo consideraba el mentat más eficiente y peligroso de la galaxia. La historia de Thufir Hawat es una de traición y de supervivencia. En la famosa emboscada en Arrakis, cuando la casa Harkonnen, con la ayuda del emperador, aniquiló a la casa Atreides, Thufir fue capturado. Para su horror, fue manipulado por el barón Vladimir Harkonnen para creer que Lady Jessica, la concubina del duque Leto y madre de Paul, era la traidora. El barón, un maestro de la intriga y la manipulación, sabía que el intelecto de Hawat era demasiado valioso para simplemente ser desperdiciado. Así que le ofreció un puesto, una oferta envenenada que Thufir aceptó con la única intención de vengarse. Con el corazón roto y la mente envenenada por la mentira, Thufir se convirtió en el mentat del barón. Pero a pesar de su posición, Thufir nunca olvidó su lealtad a la casa Atreides. En secreto, planeó la caída de los Harkonnen, buscando venganza por la muerte de su amado duque. Su mente, que alguna vez fue el motor de la estrategia Atreides, ahora se dedicaba a desmantelar a sus nuevos amos desde adentro. La mente de Thufir Hawat era un arma letal, pero su corazón era el de un guerrero leal. El emperador, consciente de que Hawat era un peligroso aliado para los Harkonnen, lo observaba de cerca. En las sombras del imperio, Thufir fue reconocido no solo como el mentat más eficiente, sino también como el más astuto y peligroso, el único que podía ver a través de las intrigas del barón y del emperador. En sus últimos momentos, después de descubrir la verdad sobre Lady Jessica y su papel en el plan de los Harkonnen, Thufir se sacrificó para salvar a Paul Atreides, su último acto de lealtad a la casa que tanto amaba. Su muerte no fue pues un fracaso, sino una victoria, una última jugada maestra en el gran juego de la guerra galáctica. Ahora, pasemos a la otra cara de la moneda, al otro extremo del espectro moral de los mentat. Conoce a Peter de Vries, el mentat de la casa Harkonnen, el cerebro detrás de la crueldad y la maldad del barón Vladimir. A diferencia de Thufir Hawat, cuya lealtad se basaba en el honor y el respeto, Peter de Vries era un maestro de la traición y la manipulación. No tenía moral ni escrúpulos. Su mente, aunque tan afilada como la de Hawat, estaba corrompida por el sadismo y el deseo de poder. Peter de Vries era un maestro del veneno, un experto en la bioquímica de la muerte. No solo podía calcular las probabilidades de una victoria militar, sino que también podía diseñar un veneno que mataría a su objetivo de la manera más cruel y dolorosa posible. Su mente no estaba al servicio de la verdad o la justicia, sino al servicio de la crueldad del barón Harkonnen. Peter de Vries era un mentat retorcido, una máquina de cálculo viviente cuyo único objetivo era el de servir a los propósitos de su amo, sin importar cuán sádicos o destructivos fueran. La historia de Peter es un reflejo de la maldad. Era el cerebro detrás de la emboscada en Arrakis, el arquitecto del plan para destruir a la casa Atreides. Fue él quien diseñó el veneno que debilitó al duque Leto Atreides, el mismo veneno que finalmente lo mató. Su mente era una calculadora, sí, pero una calculadora que funcionaba sin corazón. Él veía a los demás como simples piezas en un juego, objetos a ser manipulados y destruidos. No sentía empatía, solo una fría y calculada ambición. Pero su maldad no venía de la nada. Los Harkonnen lo moldearon para ser así. Los Harkonnen, con su obsesión por el poder, vieron en Peter un arma, un instrumento para llevar a cabo sus más oscuros deseos. Peter era el epítome de lo que un mentat no debía ser, un esclavo de sus propias ambiciones y de las de su amo. Él era una advertencia de lo que podía pasar si la lógica se separaba de la moralidad, si la mente se convertía en un arma sin conciencia. El emperador, aunque utilizaba a los Harkonnen, desconfiaba de Peter de Vries.
La maldad pura y sin diluir de Peter era algo que incluso el astuto emperador encontraba inquietante. Era una fuerza de la naturaleza, una mente brillante que se había vuelto loca. Peter de Vries conoció su final en Arrakis durante el ataque de los Fremen a la fortaleza Harkonnen. Murió a manos del duque Leto Atreides, quien, en sus últimos momentos, activó una cápsula de veneno que mató a Peter y a sus guardias. La muerte de Peter de Vries fue un momento de justicia poética, el fin del mal que él mismo había ayudado a desatar. El destino de Tufir Hawat y Peter de Vries nos enseña una verdad fundamental sobre los Mentat y sobre la naturaleza del poder. La mente, por muy brillante que sea, es solo una herramienta. Lo que importa es la mano que la empuña y la moralidad que la guía. Los Mentat son la respuesta de la humanidad al vacío dejado por las máquinas pensantes, pero su creación trajo consigo un nuevo peligro, el de un ser humano con el poder de una computadora, sin la ética para manejarlo. Tufir Hawat era un ejemplo de un Mentat que usaba su intelecto para servir a un bien mayor, para proteger a los que amaba y para defender la justicia. Peter de Vries, por otro lado, era un ejemplo de lo que sucede cuando el intelecto se vuelve un fin en sí mismo, cuando la ambición y la maldad se apoderan de la mente. La historia de los Mentat no es solo una historia de mentes brillantes, sino también una historia sobre la elección entre la lealtad y la traición, entre el honor y el sadismo, entre la justicia y la crueldad. En el vasto universo de Duna, los Mentat no son solo máquinas de cálculo, son seres humanos que llevan en sus hombros la carga de un destino, la responsabilidad de sus decisiones. Y así, amigos de Crónicas de Arrakis, cerramos este capítulo sobre los Mentat. Hemos explorado los orígenes de una de las facciones más fascinantes del universo de Duna. Hemos conocido a dos de sus figuras más icónicas y hemos reflexionado sobre la dualidad de su legado. Tufir Hawat y Peter de Vries, el héroe y el villano, el Mentat leal y el Mentat perverso, nos recuerdan que la verdadera batalla no es contra las máquinas, sino contra las debilidades de nuestra propia naturaleza humana. Este viaje ha sido un poco más largo de lo habitual, pero espero que hayan disfrutado de cada palabra. Si les gustó este video, no olviden dejar un me gusta para que más personas puedan descubrir la fascinante historia de Duna. Cuéntenme en los comentarios. ¿Creen que los Mentat son una bendición o una maldición para la humanidad? Suscríbanse al canal para no perderse el próximo video de Crónicas de Arrakis. Nos vemos en la próxima crónica. Hasta la próxima, amigos.